Marcelo Espinel es el director del Observatorio Legislativo. En las 7 de la mañana con 6 minutos, nosotros estamos ya con él. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo le dijiste? Buenos días, qué gusto poder estar aquí. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Marcelo. Sí. Gracias. Gusto saludarte, estimado Marcelo. Daniel Montalvo, Mar Valdivieso y Jean-Paul Bardellini te dan la bienvenida. La Asamblea cumplió el sábado, 1 año en funciones. Y enfrentando quizás una crisis de bloqueo que le tiene ya 60 días al legislativo en el ojo o en el foco del radar, pero no por algo positivo. Jean-Paul además comentaba en el primer bloque que existen legisladores que no han cumplido con un procedimiento de transparencia, no obligatorio, hay que entenderlo, no es obligatorio. Cuando ellos ya cumplieron ese procedimiento con la Contraloría, pero todas estas cositas han abonado a que, según perfiles de opinión, la Asamblea tenga el 11% de credibilidad. Es decir, 11 de cada 100 ecuatorianos están o creen en el Poder Legislativo, creen útil el funcionamiento del Poder Legislativo. Y eso más allá de que este rato es tema de conversación y que a muchas personas les parece que debería desaparecer. Esto pone en riesgo incluso el sistema democrático en el Ecuador. Buenos días, Marcelo. Daniel Montalvo te da la bienvenida. Gracias, Daniel. Precisamente, pues, creo yo que la forma en la cual tú inicias esta entrevista es oportuna para hacer también una especie de proceso pedagógico con los ciudadanos, pero también más denuncias hacia cómo ha sido manejada la Asamblea Nacional. A pesar de que los asambleístas hayan cumplido, por ejemplo, con su obligación de entregar su declaración de bienes a la Contraloría o entregar su declaración de intereses a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, aún existen cumplimientos legales, Daniel. ¿Y a qué me refiero? En el periodo legislativo anterior se aprobó un nuevo reglamento denominado Reglamento de Parlamento Abierto. Y esto le obliga, ojo, a la institución, es decir, a la Asamblea Nacional, a transparentar una serie de información. Entre ellas, esta información, como hablamos, la declaración patrimonial y la declaración de intereses. Esta información tenía que haber sido publicada en la página web de la Asamblea Nacional. Información como, por ejemplo, la agenda semanal de reuniones de los legisladores. O incluso información tan básica como las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa. Al día de hoy, apenas el 51% de la información que legalmente está obligada a transparentar la Asamblea Nacional es posible de ser conocida por los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se pretende recuperar la credibilidad y la aceptación de la Asamblea Nacional si incluso institucionalmente son incapaces de cumplir con la propia ley que ellos lo rigen? A ver, vamos a tener claro, este reglamento les obliga a entregar ¿qué información nomás? Son un total de casi 15 ítems, entre, por ejemplo, la agenda de reuniones semanal, la declaración de intereses, la declaración patrimonial, las observaciones a los proyectos de ley que han presentado, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, Daniel, existe información como, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, las constataciones de quórum, las observaciones que se presentan a cada uno de los proyectos de ley, ojo, tanto en las comisiones como en el Pleno, así como también las votaciones dentro de las comisiones. Esta información aún no es posible de ser conocida por los ciudadanos. Entonces, veamos cómo aún existe opacidad dentro del legislativo. Ojo, esto no quiere decir que el legislativo es la institución más opaca del Estado ecuatoriano. Sin embargo, pues este tipo de obligaciones, desafortunadamente, al día de hoy, siguen siendo incumplidas por parte de la institucionalidad legislativa. Ahí me surge, a ver, de la lista que acaba de enumerar, estimado Marcelo, algunas de las informaciones corresponden a la propia Secretaría General y a las secretarías de las comisiones. Es decir, por ejemplo, el número de votaciones o la participación en las votaciones en las comisiones no la registra cada asambleísta, la registran las comisiones. Y ahí, al parecer, requiere de una disposición de la Secretaría General, que es como quien dice la mamá de todas las secretarías de comisión, que les diga, vean, ¿saben qué? Entren en esto porque estamos quedando mal, ¿no es cierto?
Básicamente, lo que sucede es que deben existir ciertas disposiciones administrativas por parte de, en este caso, las autoridades de la Asamblea Nacional, para que se haga pública esta información. Por ejemplo, yo recuerdo que al inicio del periodo legislativo hablábamos con los asambleístas al respecto de esta declaración de intereses, y lo que habíamos verificado es que el reglamento determinaba una disposición tanto a la Secretaría General de la Asamblea Nacional como a la Unidad de Tecnologías de la Asamblea Nacional a que den las facilidades necesarias a los legisladores para que puedan publicar esta información en el blog. Ya que no existían estas facilidades, es que nosotros pues motivamos a los legisladores de que hagan pública su declaración de bienes y su declaración de intereses a través de otro tipo de mecanismos. Al día de hoy ya son 18, al menos, de los 137 legisladores que han hecho pública toda la información que este reglamento de Parlamento Abierto les obliga. Marcelo, ustedes como Observatorio Legislativo ya tienen como alrededor 10 años. ¿Ha sucedido antes? Exactamente. ¿Ha sucedido antes de esto que no te den la información de esa manera? Que te toque recurrir directamente a los señores legisladores para que te den esa información y de que de los 137 solo del 100% te he dado solo 18. Bueno, de hecho sí, no es la primera ocasión que sucede esto con la Asamblea Nacional. Siempre han existido bastantes retos a enfrentar al respecto de los niveles de transparencia desde el inicio de nuestras actividades en el periodo 2009-2013. Es una pena que a pesar de que existe normativa que obliga a transparentar información específica que permitiría al ciudadano evaluar las actividades de la Asamblea Nacional, esto sigue siendo incumplido. Así como también, ojo, cuando nosotros hemos presentado solicitudes de acceso a la información pública, esta información sigue sin ser entregada al ciudadano. Por ejemplo, respecto de este periodo legislativo, nosotros solicitamos a la Asamblea Nacional una copia de todas las declaraciones de intereses entregadas por los legisladores al inicio del periodo legislativo. Esta información sigue sin ser entregada, así como también información referente a los expedientes completos de los procesos de fiscalización que ha llevado a cabo la Asamblea. 7 de la mañana con 13 minutos. Cabe recordar que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que toda, pero absolutamente toda la información ingresada a una entidad pública debe ser contestada en no más de 10 días, con un plazo preventorio de 5 días más, a lo sumo, por causas debidamente justificadas e informadas. Aquí ya van, que alrededor de 5 meses, 6 meses. No, un año van. Sí, están a punto de cumplir un año sin responder de esta solicitud de acceso a la información. Se suma al diálogo Jean-Paul Bardellini. ¿No? Está... ¿Jean-Paul? Alejo, creo que está cerrado el micrófono de Jean-Paul, por favor, para que le verifiques. Ahí. Hola. Ahí estás. Te escucha Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo le va? No solamente centrémonos en el tema de esta obligatoriedad, que como conversábamos al inicio del noticiero, es realmente una necesidad de transparencia, es un ejercicio que deberían hacerlo ellos mismos, o sea, no solo los asambleístas, toda autoridad y toda institución pública tiene el deber de contar lo que está haciendo y demostrar lo que está haciendo con transparencia, porque eso genera confianza en la gente. Pero bueno, ya ni modo, si no quieren hacerlo, no queda otra que señalar a quien no lo haga. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta asamblea que dice que como nunca otra ha gestionado un montón de leyes, que tiene un montón de proyectos, pero han pasado más de 78 días sin hacer nada más que una que otra resolución? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el balance que hacen de esta asamblea que, para decirlo cierto, nos tiene bastante hartos, y eso dice la percepción de la gente sobre ese poder del Estado? Jean-Paul, es un gusto poder saludarte. En primer lugar, yo creo que es pertinente considerar que la calificación cuantitativa de la Asamblea Nacional, la calificación cuantitativa del trabajo de la Asamblea Nacional, no es algo que se pueda dar, no es algo que sea de una u otra manera beneficioso para comprender la gestión del legislativo. A pesar de que el observatorio entrega datos a la ciudadanía, también existen elementos cualitativos a considerar. Y el hecho de que esta Asamblea Nacional en el último trimestre haya sido caracterizada por la pugna constante de poderes, sin duda pues ha disminuido su credibilidad y aceptación frente a la ciudadanía. Una Asamblea Nacional que
claramente no se ha caracterizado por haber llegado a consensos o haber puesto como prioridad aquellos temas que a la ciudadanía le importan: economía, salud, educación. Precisamente esta falta de sintonía que en algún momento el ex asambleísta César Ron ha mencionado es la que sin duda se ha evidenciado en estos altos niveles de falta de credibilidad por parte de los ciudadanos hacia el legislativo. Tal vez a lo que se refiere la presidenta de la Asamblea Nacional cuando habla de altos números en proyectos de ley es al cumplimiento de la agenda legislativa. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente: a diferencia de periodos legislativos pasados, esta agenda legislativa no se centró únicamente en la aprobación de leyes, sino que se centró en el cumplimiento de acciones relacionadas a los proyectos de ley. ¿A qué me refiero? Aquí se está evaluando si es que se han presentado proyectos de ley, si es que ya constan con informe de primer debate o de segundo debate y finalmente aprobaciones de los mismos. Hasta el día de hoy, el 40% de las 106 acciones planteadas en esta agenda parlamentaria se han cumplido, pero esto evidencia que existe un gran trabajo, un buen número de acciones que han sido llevadas a cabo por las comisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues el Pleno de la Asamblea Nacional ha llegado a 14 leyes aprobadas, que pues en comparación a otros periodos legislativos se encuentra debajo del promedio. Finalmente, Jean Paul, yo sí creo que es importante aquí también mencionar que no es mejor Asamblea Nacional la que más proyectos de ley gestiona o aquella que más proyectos de ley aprueba, sino aquella que logra responder de forma oportuna a las necesidades ciudadanas. Y esta es la Asamblea que desafortunadamente no se ha caracterizado por ello. Entonces, lo que nosotros tendremos que analizar también es la necesidad de las leyes, o sea, porque en el Ecuador se piensa que todo se refunde y se cambia simplemente con más leyes, y leyes tenemos suficientes, tenemos ley para todo, simplemente hay que cumplirla. Entonces, aquí es cómo entender a un poder del Estado que los intereses políticos, al ser político netamente, o sea, ahí está el debate político, en el Parlamento tiene que serlo, pero no puede ser simplemente que sea una amenaza. ¿Tú crees que las personas, la gente, está expectante de un desenlace, y un desenlace que no cuente con esta asamblea, que cambien a un grupo de asambleístas o que nos vayamos a una muerte cruzada, porque ya volvieron a traer ese tema por parte de uno de los líderes del Partido Social Cristiano este fin de semana, una consulta popular que la cambie, o una constituyente que diga vamos a la bicameralidad? ¿La salida va por ahí? ¿Cómo ven ustedes esto de saber que la asamblea ya no funciona y tenemos que cambiarla totalmente? Yo creo que la salida no recae en el cambio de la institucionalidad. El hecho de tener un sistema unicameral o bicameral no creo que pues termine dando una solución definitiva a lo que realmente constituye un problema dentro del funcionamiento de nuestros partidos políticos. Y esto incluso se lo puede evidenciar con el número de asambleístas que hoy por hoy se han declarado como independientes. De los 137 legisladores tenemos 22 asambleístas independientes. Este número solo es superado por por el número de asambleístas que corresponden al movimiento UNES, a la bancada de UNES. Démonos cuenta cómo el número de asambleístas independientes se ha convertido en la segunda fuerza política del país. Esto pone en evidencia que en este caso, pues las organizaciones políticas al momento de designar sus candidatos, pues no atravesaron verdaderos procesos de formación y democracia interna. Yo creo que al tener un sistema bicameral con organizaciones políticas débiles, nuevamente volveríamos a reeditar este fenómeno que estamos viendo hoy en la Asamblea Nacional. Desafortunadamente también, si nosotros comparamos acorde a otros parlamentos que existen en la región, el hecho de haber eliminado, ojo con esto, la reelección indefinida aplicada al legislativo, o al menos un número más de reelecciones aplicadas al legislativo, también debilitan a la institucionalidad parlamentaria, pues cada 2 periodos debemos tener a nuevos asambleístas que probablemente no tienen experiencia respecto de cómo se manejan los poderes parlamentarios dentro de un país. El hecho de que actualmente también estemos atravesando un proceso de posible destitución a la presidenta de la Asamblea Nacional y que vaya a existir un reemplazo probable con el actual vicepresidente, el asambleísta Saquicela, yo no creo que garantice un mejoramiento de la gobernabilidad en el país, sino que probablemente se va a acrecentar al haberse configurado ya una mayoría mucho más consolidada de un partido o de 2 partidos de oposición frente al Ejecutivo.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Quiero cerrar esto. Doctor Espinel, para cerrar la entrevista, ¿el legislativo podría asumir o tener una mejor opción de ser evaluado por la ciudadanía si cambia o no de presidenta? ¿Es esa la gran cuestión en el legislativo? Porque pareciera, y hoy por hoy, si es que uno se queda en la lectura de titulares, parece que todo va por ahí. Acababa de leer un meme que anunciaba un medio digital: el viernes es la puñetiza. ¿Hasta qué punto incluso la sociedad está denigrando a su propio poder legislativo? Más allá de lo que ya lo hacen ellos mismos, ¿no? Sí, yo creo que es una pena. Yo creo que este tipo de formas de referirnos a las instituciones públicas no abonan ni a la cohesión social ni al fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador. Sin embargo, por la parte inicial de tu planteamiento, yo creo que el hecho de cómo fue integrada esta comisión multipartidista para evaluar a la Asamblea Nacional, creo que ya pone las cartas sobre la mesa. Creo yo que ya el informe o cómo saldrá el informe de la comisión hacia el Pleno para proponer o no la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional es algo que ya lo conocemos todos. Y probablemente el desenlace esté también ya resuelto, ¿no? Creo yo que la llegada de Virgilio Sanguisela es una oportunidad para buscar consensos. Sin embargo, pues también esto es algo que ya se veía venir desde el inicio del periodo legislativo. Más de 100 legisladores identificados con la centro izquierda y la izquierda frente a un gobierno claramente de derecha, pues muestra la polarización que existe en nuestro país. Y si es que no se encuentran consensos de forma transparente, si es que no se encuentran consensos con, en este caso, acuerdos que estén dentro de la normativa en el país y que se siga pensando en consensos basados en entrega de contratos, de entrega de cargos o incluso de carnets de discapacidad, como veíamos en anteriores periodos legislativos, sin duda que la credibilidad de la Asamblea Nacional y la ingobernabilidad seguirá aumentando. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a Marcelo, pensando un poquito más en el futuro. Estamos viendo un país que está polarizado en la política sin ver lo que le está pasando alrededor. Nosotros conocemos que por resolución de la UAF hace aproximadamente un año se ampliaron a 16 operaciones y actividades económicas los controles directos de la unidad de lavado de activos, entre ellos a los partidos políticos. Requieren de un oficial de cumplimiento, señores. Necesitamos que alguien nos diga quién financia sus campañas. Necesitamos saber quiénes son sus miembros y quiénes son sus candidatos, de dónde vienen, cuál es su actividad económica principal, cuál es su trayectoria. ¿Por qué a esto, Marcelo? Porque a mí me preocupa que nos esté pasando algo que no nos damos cuenta por pelearnos. Que la intrusión del dinero sucio, del dinero de los carteles, de la corrupción, del tráfico de personas, del tráfico de narcóticos, de armas, etcétera, 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 de oro sobre todo, esté infiltrándose ya, y lo que requiera es control territorial político en algunas zonas. Se está haciendo algo al interior de los partidos políticos, se está haciendo algo al interior de la sociedad para prevenir esto, o vamos a ir a las elecciones con partidos y movimientos de alquiler y cenando de independientes, entre comillas, que probablemente son dependientes del dinero sucio. La génesis de la corrupción se encuentra en la contratación pública y en lo que bien mencionas tú, el financiamiento de la política. Y es lamentable que la misma normativa relacionada a transparencia en procesos electorales, no solo a respecto de los procesos de entrega del voto, de depósito del voto por parte de los ciudadanos, sino también el financiamiento de las organizaciones políticas, no sean transparentes. Y esto ya no solo es responsabilidad de las organizaciones políticas, sino del mismo Consejo Nacional Electoral. Es vergonzoso, por decirlo menos, que deban pasar más de 2 o 3 años para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral apruebe los informes financieros de las organizaciones políticas. En muchos casos, los informes de rendición de cuentas de los recursos económicos gastados en campaña son entregados a tiempo por parte de las organizaciones políticas, pero al Consejo Nacional Electoral, y me van a disculpar la palabra, no le da la gana de aprobarlos y por ende volverlos públicos.
nosotros hemos tenido que solicitar, por ejemplo, informes que debían haber sido publicados hace 2, 3, 4 años y que el Pleno de la Asamblea Nacional es incapaz de aprobarlos, al parecer por intereses que deben tener con las organizaciones políticas que se encuentran en el gobierno o ocupando pues curules dentro de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, mientras esto no cambie, difícilmente vamos a poder combatir adecuadamente a la corrupción. Así como también, pues, estos procesos de control disciplinario dentro de las organizaciones políticas. Es indudable que los ciudadanos somos responsables de quienes nos representan, es decir, al momento de depositar el voto por determinado candidato. Pero esta responsabilidad también recae en las organizaciones políticas que no solo no están haciendo un control previo al respecto de quienes candidatizan, sino también un control oportuno de las acciones realizadas por sus representantes al momento de ejercer el poder. Mientras estos dos aspectos no se cambien de forma profunda en nuestro país, pues no vamos a tener un cambio en la institucionalidad. Veamos cómo el cambio, por ejemplo, de un sistema unicameral a un sistema bicameral no tendría sentido si primero no intervenimos dentro de las organizaciones políticas. Así es terrible que no se esté tomando en cuenta esto y el riesgo al que vamos a correr si es que vamos en las condiciones actuales a unas elecciones atados los ciudadanos de pies, de manos, de ojos y hasta sin voz para hablar. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Latienda News, amaneciendo con nosotros con las noticias.